el curso de toxicología anual en honor a los 150 años del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Hoy la doctora Marina Rizzo va a continuar con una charla sobre síndrome alcohólico fetal. Ella es especialista en clínica médica y toxicología, es médica de planta de la División de Toxicología del Hospital Fernández y toxicóloga del Sanatorio Méndez. Además es docente asociada de la Cátedra de Toxicología de la UAH de Méndez, así que hablar de este tema siguiendo con las clases del curso. Bueno, otra vez, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, gracias Belén, gracias María Rosa, no sé si está ahora, pero bueno, la verdad que agradezco, es un gusto para mí compartir la presentación con ustedes y espero que les sea útil y podamos compartir las distintas experiencias. Bueno, en cuanto al síndrome alcohólico fetal y los contenidos que pensé en esta charla, era uno, conocer la epidemiología del alcohol en nuestro país, que más o menos la conocemos, pero repasarla. La prevalencia del consumo de alcohol en el embarazo, ¿no? Un detalle particular. Los efectos del consumo de alcohol durante el embarazo, la prevalencia de síndrome alcohólico fetal y los trastornos del espectro alcohólico fetal, el diagnóstico y si hay alguna medida de prevención, ¿no? Bueno, en cuanto a la epidemiología, sabemos que el alcohol es la principal sustancia consumida a nivel mundial, además en nuestro país también es la principal sustancia consumida. Vemos en este gráfico que es un estudio de prevalencia de consumo del año 2022 de población general de toda la Argentina, y un poco lo que estaba este gráfico para mostrar cómo la prevalencia de consumo, esto en el último mes, en los más jóvenes son las franjas etarias con mayor prevalencia del consumo, más del 50%, ¿no? Inclusive edades donde todavía no está permitido el consumo de alcohol. Y esta encuesta también muestra cambios significativos con respecto a las previas, de años previos, que lo que muestra es el aumento del consumo fundamentalmente entre los adolescentes y las mujeres, ¿no? Después también en este mismo estudio habla de la prevalencia de consumo episódico excesivo de alcohol, que es una forma particular de consumo que ahora voy a decir dos palabras, pero que nos interesa fundamentalmente acá porque está más relacionada con el riesgo de desarrollar un síndrome alcohólico fetal, ¿no? Con más riesgo de la afectación del neonato en caso de la mujer embarazada. El 24% del total de las personas consumidoras del último mes lo hizo de esta manera, episódica y excesiva. Y además se ve que también entre la población más joven es más prevalente este modo de consumo episódico, excesivo, este modo de consumo de riesgo, que entre los más adultos, ¿sí? Decía, en una forma particular de consumo, el binge drinking, altamente relacionado con el impacto del recién nacido, ¿sí? del feto, es un patrón casi exclusivo de los jóvenes, ¿sí? El binge drinking o consumo episódico excesivo de alcohol, que ocurre independientemente de lo alimentario, o sea, no en la mesa, sino justamente por fuera de la ingesta de alimentos, lo cual hace que los niveles de alcohol sabemos sean más altos. Fuera del ámbito domiciliario, en general está muy asociado a los fines de semana y a escenarios de nocturnidad. También se vio que hay un cambio en la prevalencia de qué bebidas alcohólicas, ¿sí? Están involucradas en este tipo de escenarios. En general no es el vino, ¿sí? Es más entre los adolescentes, por eso bebidas de menor costo y a veces de mayor graduación alcohólica para buscar el efecto deseado. Es en forma intermitente y excesiva, o sea, no es un consumo de todos los días, sino, como veníamos diciendo, relacionado con la nocturnidad. Y hay varias definiciones, pero una de ellas de las definiciones más avaladas es que es de 5 unidades de bebida estándar o más en los hombres, o 4 unidades estándar en las mujeres en un periodo de hasta 12 horas, ¿sí? Ahora, ¿qué es una unidad de bebida estándar? Y eso, una copita de vino, o sea,
o una lata de cerveza, o un trago de bebida de alta graduación alcohólica, ¿sí? Una unidad de bebida estándar equivale a 10 gramos de alcohol, ¿no? Por eso muchas veces en los estudios podemos ver 5 más unidades de bebida estándar o 5 más tragos. ¿Qué se refiere con eso? A unidades de bebida estándar, ¿sí? Porque uno no sabe si son tragos, se refiere a sorbos o qué. Bueno, relacionando esta forma de beber con otra característica en nuestra población, ¿no? Que es la alta tasa de embarazos no planificados. Fijémonos que en todo el país el 61% de los embarazos no son planificados, por eso estos son dos riesgos que de alguna manera se potencian. Por un lado, esta forma de beber fundamentalmente entre los jóvenes, en mujeres en edad fértil, el aumento del consumo entre las mujeres, y que además la tasa de embarazo no planificados es muy alta, por lo tanto muchas veces jóvenes pueden estar expuestos al consumo episódico y excesivo de alcohol estando embarazadas y no todavía conociéndolo, ¿no? Después algunas características sobre el consumo en las mujeres, ¿sí? Algunas características generales en realidad. Esto se aplica también al alcohol, pero al resto de las sustancias también, ¿no? Si bien se sabe que hay más, como lo muestra este dibujo, ¿no? Hay más consumidores varones que mujeres. Las mujeres tenemos la particularidad, si bien son menos las que se inician en el consumo, tienen una progresión en el consumo más rápido, ¿sí? O sea, tienen más riesgo de desarrollar consumos problemáticos o dependencia, además sufren mayor estigmatización social, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces demandan menos tratamientos o ocultan el consumo. También, a su vez, tienen mayor dificultad en acceder a servicios de salud, ya sea por mayor precarización laboral, o por menor tiempo por el cuidado de personas enfermas o de los hijos. Frecuentemente también tienen algún otro familiar que consume, ¿sí? En el grupo familiar, ¿sí? Y también frecuentemente está asociada a historia de violencia de género y abuso sexual. Esto lo vemos un montón en el consultorio. Y obviamente mayor afectación de los hijos, el cuidado o en el caso de la mujer embarazada por el riesgo de síndrome alcohólico fetal. Bueno, decíamos hablábamos cuánto consume la población en general, particularmente los más jóvenes, y ahora la pregunta sería ¿cuánto consumen las mujeres? Bueno, hasta hace algunos años había pocas encuestas que se hayan hecho específicamente sobre mujeres embarazadas. Esta es una encuesta que me tocó participar y gestionar en el año 2018 de mujeres embarazadas, sí, que concurrían a control a algún centro de la salud de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y se les hacía un interrogatorio de muy poquitas preguntas sobre si habían consumido alcohol en algún momento del embarazo y en qué momento del embarazo, ¿no? Fueron encuestadas 642 mujeres, vuelvo a decir, que concurrían a controles al centro de salud durante el embarazo. O sea, puede tener el sesgo que sabemos que generalmente las mujeres que no concurren al control, se sabe que hay mayor riesgo de consumo en general. Bueno, esta encuesta nos dio que el 38% de las mujeres decían que habían consumido en algún momento del embarazo, de las cuales la mayoría, como en el resto de los estudios, casi el 60% lo había hecho en el primer trimestre, podríamos decir, quizás donde todavía no sabían si estaban embarazadas. Un 25% durante el segundo y el tercer trimestre, un 5% durante todo el embarazo, ¿no? Después, otra encuesta, ¿no? Esta es una encuesta realizada en la provincia de Santa Fe en el año 2015 en mujeres embarazadas y dio una prevalencia todavía mucho más alta. Y acá preguntaban cantidad también. El 75% consumió al menos una unidad de bebida estándar durante la gestación y un 15% hizo un evento al menos de consumo episódico excesivo de alcohol durante la gestación, o sea, muy alto.
Después otra cosa que es interesante remarcar, cómo hay un subregistro, o sea, difícilmente diagnostiquemos un síndrome alcohólico fetal o trastorno del espectro alcohólico fetal si además tenemos un enorme subregistro del consumo de alcohol. Más allá de estas encuestas, sabemos que, por ejemplo, esto es dato del sistema de información perinatal, es del año 2019, no hay mucha modificación con los más actuales. Y vemos que acá recaban que hay un consumo de alcohol, justo, no sé si ustedes lo ven, acá se tapa, durante el embarazo del 0,5%, ¿sí? Eh, contra lo que estábamos diciendo, casi el 40%, ¿sí? O sea, vemos que habitualmente hay un subregistro enorme del consumo de alcohol durante el embarazo. Creemos que posiblemente esto tiene que ver porque lo que se interroga es si la paciente padece alcoholismo, ¿sí? Y muchas veces las pacientes no registran que por ahí el tipo de consumo que tienen es un consumo de riesgo, ¿sí? Que ese consumo episódico y aislado puede ser un consumo de riesgo. Entonces, en parte, más allá de la manera en que interrogamos a los profesionales, este puede ser una causa de este subregistro tan elevado, ¿sí? A ver si puedo volver. Bueno, esto es un estudio que hicimos en el Hospital Fernández en el 2021, que en realidad se hizo una encuesta y una recolección de orina a todas las mujeres que ingresaban a parir, ¿sí?, al hospital. En realidad, más o menos del total del periodo del estudio hubo 457 embarazos, de los cuales ingresaron al estudio más o menos la mitad. Era con consentimiento informado y con testigo, porque fue considerada población vulnerable, y el 50% de las pacientes ingresó en la muestra. Y acá vemos que tuvieron orina positiva o una encuesta positiva al consumo de alcohol el 46% de las embarazadas, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los efectos del alcohol durante el embarazo? Bueno, más allá de los efectos de la triada característica de malformaciones congénitas, trastornos del crecimiento y trastornos del neurodesarrollo, recordemos que además puede producir retardo en el crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal agudo, muerte fetal intrauterina, prematurez, bajo peso para la edad gestacional, síndrome de abstinencia neonatal y también, bueno, sobredosis e intoxicación relacionadas con la lactancia. Sabemos que el alcohol es un agente teratogénico, ya desde tiempos bíblicos hay registros de que se recomendaba no beber a las mujeres durante el embarazo, ¿sí? Particularmente en las mujeres, el alcohol alcanza niveles en igual o mayor proporción niveles fetales en igual o mayor proporción que en la sangre materna, y además particularmente el alcohol permanece durante un tiempo más prolongado eh, a nivel fetal que lo que permanece en la madre, ¿sí? Bueno, ¿qué sabemos sobre el síndrome alcohólico fetal? Bueno, ha habido una evolución en la categorización diagnóstica, ¿no?, del síndrome alcohólico fetal. Los primeros diagnósticos aparecieron en 1973 y después paralelamente también, además por un médico francés en 1967, donde describe claramente lo que hoy conocemos como la triada diagnóstica, ¿no? Retraso en el crecimiento intrauterino y extrauterino, dismorfias faciales características y anomalías morfofuncionales del sistema nervioso central. En los siguientes años se desarrollan distintas categorías diagnósticas. Ya en 1996 se habla de 4 categorías dentro del trastorno del espectro alcohólico fetal, y se habla del síndrome alcohólico fetal, total y parcial, los trastornos del neurodesarrollo y trastornos conductuales relacionados con el alcohol, ¿no? En definitiva, sabemos que la exposición prenatal al alcohol es una de las principales causas evitables de los defectos congénitos y de las anomalías en el neurodesarrollo.
Otra cosa importante es que no existe ni un umbral de dosis segura, ni un momento seguro en el embarazo, cualquier momento es de riesgo. Esto lo recalco porque sabemos que hace algunos años por ahí se decía, inclusive algunos especialistas, de que en el último trimestre no había problema, ¿no? Si bien sabemos que la organogénesis se produce en las primeras semanas, el sistema nervioso central tarda en madurar durante todo el embarazo, ¿no? Y si bien, como decíamos antes, sabemos que las dosis altas y aún episódicas son de mayor riesgo que dosis bajas, sabemos que no se ha descubierto ninguna dosis umbral por debajo de la cual no haya riesgos, ¿sí? La severidad del defecto de alcohol sobre el embrión, ¿sí?, va a depender de una multiplicidad de factores. Una, como venimos diciendo, en el periodo de gestación que se produce el consumo. Obviamente malformaciones van a ser en el primer trimestre del embarazo, ¿sí?, pero trastornos, decíamos, en el neurodesarrollo en cualquier momento del embarazo. El patrón del consumo materno, ya lo vengo diciendo, también se vio una correlación con el riesgo de desarrollar síndrome alcohólico fetal, y factores propios o malnutriciones de la madre, o susceptibilidad genética. Por ejemplo, se vio que madres que tienen menor actividad del alcohol deshidrogenasa y metabolizan más lento el alcohol, tienen más riesgo de desarrollar un síndrome alcohólico fetal. Sí, hay algunas susceptibilidades genéticas que se han empezado a estudiar vinculadas al desarrollo de este síndrome. Y obviamente la asociación con otros tóxicos, como por ejemplo algo tan sencillo como el tabaco, también aumenta el riesgo. Bueno, este estudio, la verdad que bastante completo e interesante, es del año 2007, publicado en una revista de pediatría, ¿sí?, donde habla de los desórdenes del espectro alcohólico fetal y qué cosas deben conocer los pediatras. La verdad que como un eje vertical para seguir la presentación es muy interesante y se los recomiendo. Ahora, sabemos que existen criterios diagnósticos para el síndrome alcohólico fetal y se requiere de la A a la D, o sea, los 4 criterios. Y una cosa interesante, para hacer diagnóstico de síndrome alcohólico fetal puede ser con o sin exposición a alcohol intraútero documentada. Esto a veces no es fácil y mucho menos de manera retroactiva, ¿sí? Bueno, el primer criterio, la presencia de las tres anomalías faciales características, sí tienen que estar las 3 presentes para hablar de síndrome alcohólico fetal, o sea, filtrum liso, o sea, el surco nasolabial liso, el labio superior fino, ahora vemos algún dibujo, y pequeñas fisuras o hendiduras palpebrales, ¿sí? Déficit en el crecimiento, en la altura o en el peso por debajo del percentilo 10, ya sea prenatal o postnatal en cualquier momento del desarrollo. Anomalías estructurales del sistema nervioso central y deterioro conductual y cognitivo. O sea, tiene que estar presente para hablar de síndrome alcohólico fetal de la A a la D, pero sí con o sin exposición documentada al alcohol intraútero. Entonces, hay tablas para hablar de las dismorfias faciales eh, según etnias, ¿sí? Y el rango para hablar de síndrome alcohólico fetal es el rango entre 4 o 5, ¿sí? Decíamos labio superior fino y filtrum surco nasolabial aplanado, ¿no? Entre 4 y 5. Según las distintas características raciales hay cuadros y tablas distintas. Decíamos, la tercera característica de la dismorfia facial, también siguiendo una tabla con percentilos, es fisuras palpebrales estrechas por debajo del percentilo 10, ¿sí? Bueno, si bien esas son las características faciales patognomónicas, ¿no?, del síndrome alcohólico fetal, sabemos que hay otras, ¿no? La presencia de picantos, puente nasal bajo, nariz corta, mandíbula subdesarrollado, plano medio
facial aplanado, ¿sí? Y bueno, el resto las mencionamos. Bueno, decíamos el otro criterio, además de las anomalías faciales características, problemas del crecimiento, altura y peso, ya sea prenatal o postnatal, por debajo o igual al percentilo 10. Y esto es importante, documentado en cualquier momento de la gestación. Otra cosa en relación a las características faciales, son más presentes o son más evidentes en los primeros años de vida y luego en la adolescencia se atenúan. Por eso muchas veces los rasgos faciales característicos los vemos en los niños y no son tan característicos ya entrado a la pubertad o en la adolescencia, ¿sí? Anomalías en el sistema nervioso central que incluyan al menos uno de los siguientes: perímetro cefálico disminuido, también por debajo del percentilo 10, o anomalías estructurales del sistema nervioso central. También otro de los criterios incluidos acá en varios documentos son convulsiones recurrentes, no febriles, y habiéndose descartado cualquier otra causa de las convulsiones. Dentro de las alteraciones morfológicas del sistema nervioso, una de las más documentadas es el aplanamiento, adelgazamiento del cuerpo calloso, que en otra diapositiva se va a ver mejor, y además de la microcefalia, la mala migración celular, se ve, esto se compara un niño con síndrome alcohólico fetal grave, ¿sí? Y niño normal, ¿sí? En esta diapositiva se ve el adelgazamiento en la del medio del cuerpo calloso en comparación con un cuerpo calloso normal, y en la última, a mí me lo tapa esto, es directamente la genesia del cuerpo calloso. En algunos estudios se vio que el cuerpo calloso puede tener alguna alteración en el 0,1% de la población general. Sí, pero en personas con discapacidad o niños con discapacidad intelectual o retraso mental, la ausencia del cuerpo calloso ocurre en el 2% de los casos, o sea, 20 veces más, ¿sí? Bueno, si bien decíamos el adelgazamiento, la genesia del cuerpo calloso, la microcefalia son alteraciones características, además pueden aparecer cualquier otra malformación del sistema nervioso, como defectos en el cierre del tubo neural, holoprosencefalia, ¿sí? Era la mala división del cerebro con la no formación de los dos hemisferios cerebrales, hipoplasia del vermis, alteraciones en la migración del cerebelo, ¿sí? Y también en células corticales, ¿sí? En cuanto a la cuarta característica, el cuarto criterio, el deterioro neuroconductual, ¿sí? Habla del rendimiento sustancialmente menor a lo esperado por la edad y por la educación, ¿sí? Afectando tres esferas fundamentalmente, produciendo problemas neurocognitivos, problemas en la autorregulación de la conducta y problemas en el funcionamiento neuroadaptativo. Y para esto hay tablas, yo las puse acá no para leerlas todas, sino para tener alguna idea, adaptadas a la edad, ¿sí? Qué alteraciones neuroconductivas, neurocognitivas vamos a buscar en los bebés, en la edad preescolar, en la edad escolar y en la adolescencia, qué alteraciones en la regulación de la conducta, también en las distintas etapas del crecimiento, y en el funcionamiento neuroadaptativo también en las distintas etapas del crecimiento. Ahora, se sabe que una cantidad 10 veces mayor al síndrome alcohólico fetal ocurre de trastornos del espectro alcohólico fetal. Podríamos decir el síndrome alcohólico fetal, que tiene las dismorfias faciales características, muchas veces severidad en los trastornos neuroconductuales, ¿sí? Pueden ser de más fácil diagnóstico, podemos decir que abajo de esa punta del iceberg
del iceberg, estar todos los trastornos del espectro alcohólico fetal, ¿sí? Entonces, decíamos, síndrome alcohólico fetal, el cuadro más grave de lo que es los trastornos del espectro alcohólico fetal. Y estos incluyen además del síndrome alcohólico parcial, que ahora vamos a hablar, los trastornos del neurodesarrollo relacionados con el alcohol y las malformaciones o déficits físicos relacionados con el alcohol. O sea que no cumplen todos los criterios para hablar de un síndrome alcohólico fetal, ¿sí? Decíamos, pueden haber otras malformaciones que no cumplan los criterios de síndrome alcohólico fetal que estén relacionados con la exposición al alcohol intraútero. Entonces, del sistema nervioso central, además de la microcefalia y las alteraciones del volumen del cuerpo calloso, ¿sí? También pueden aparecer cardiopatías congénitas, como malformaciones del tracto de salida y transposición de los grandes bajos, alteraciones renales, como hipoplasia renal e hidronefrosis, alteraciones ópticas, además de las hendiduras palpebrales pequeñas, hipertelorismo, estrabismo, hipoplasia del nervio óptico, tortuosidad de vasos de la retina, y además de las características faciales comunes en el síndrome alcohólico fetal, puede aparecer, además de las que mencionamos, hiprognatia, paladar hendido, hipoplasia mandibular. Bueno, esto es un cuadro, ¿sí?, donde en realidad habla de distintas malformaciones y la frecuencia, ¿sí?, en las exposiciones relacionadas con el alcohol. Por ejemplo, malformaciones craneofaciales con una frecuencia entre un 26 y un 50% y menos frecuencia, que aparecen solamente en el 25% de los casos donde estas malformaciones son relacionadas con el alcohol, ¿no? Un poco lo voy a pasar, ¿sí? Ahora, habíamos dicho, el diagnóstico de síndrome alcohólico fetal requiere de la exposición confirmada o no al alcohol, ¿sí? Sí requiere de las 3 anomalías faciales características, requiere de retraso en el crecimiento, requiere de anomalías estructurales del sistema nervioso central, así sea disminución del perímetro cefálico, y anomalías funcionales del sistema nervioso central, ¿sí? En el caso del síndrome alcohólico fetal parcial, no es otra cosa que no cumple todos los criterios para hablar de un síndrome alcohólico fetal. En este caso también, con o sin exposición documentada al alcohol. En el caso de que haya exposición documentada al alcohol, se requiere al menos 2, ¿sí?, de las anomalías faciales características y anomalías funcionales del sistema nervioso central. En el caso de que no haya registro documentado de la exposición al alcohol, se requiere también al menos dos anomalías faciales características, ¿sí?, anomalías funcionales y algunas de estas dos, o retraso en el crecimiento, ya sea intrauterino o postnatal, o anomalías estructurales del sistema nervioso central. En el caso de los defectos o malformaciones, defectos físicos o malformaciones relacionadas con el alcohol, sí requiere que haya una exposición al alcohol documentada y además requiere defectos físicos, ¿no? Y al menos más de uno, ¿sí?, de los siguientes, que son cardíacos, esqueléticos, renales, oftalmológicos y auditivos. En el caso de los trastornos del neurodesarrollo, sí, relacionados con el alcohol, requiere la exposición documentada al alcohol y además que las anormalidades funcionales del sistema nervioso central estén presentes, pero no se puede hacer diagnóstico definitivo antes de los 3 años de edad, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la magnitud real, ¿no?, del problema
de los trastornos del espectro alcohólico fetal. Bueno, se sabe que no está muy bien establecido. Si bien los reportes hablan, se han informado en los últimos estudios, varias prevalencias a nivel mundial, ¿sí? En cuanto al consumo de alcohol durante el embarazo, ¿sí? Al menos 2 unidades de bebida estándar o más de 5 por ocasión, en una ocasión, se vio que casi el 10% de las embarazadas a nivel mundial consumieron alcohol de este modo, ¿sí? Y en cuanto a la prevalencia de síndrome alcohólico fetal, ¿sí? Se vio que es de 0,2 a 1,5 casos por cada 1000 nacimientos. Y de los trastornos del espectro alcohólico fetal, como decíamos, hasta 10 veces más, o sea, 10 casos por cada 1000 nacimientos. Bueno, esto es sacado de este estudio, publicado en la revista Lancet, en el año 2017, y lo que saca es las prevalencias de consumo de alcohol durante el embarazo y la prevalencia estimada de síndrome alcohólico fetal, pero acá van a ver que es por cada 10.000 habitantes, son los datos que anteriormente le pasé, o sea, la prevalencia de consumo de alcohol en embarazadas, casi el 10% a nivel global, mundial, y de síndrome alcohólico fetal, no cada 1000, sino cada 10.000 nacimientos, de casi 15, ¿sí? Este es un análisis multicéntrico, ¿sí? Que sacó estas conclusiones, viendo que las prevalencias, sobre todo de consumo de alcohol durante el embarazo y de SAF eran muy altas en Europa, ¿sí? Y este hallazgo se ve corroborado por investigaciones anteriores que estimaron que el 4,3% de los niños nacidos en mujeres embarazadas con consumo excesivo de alcohol, definido por 2 o más bebidas en un día, o 5 a 6 en una ocasión, tendrán alcohólico fetal, síndrome alcohólico fetal. O sea, vuelvo a decir, el 4,3% de los niños nacidos nacidos de mujeres embarazadas con consumo excesivo de alcohol tendrán un SAF. Es decir, que 1 cada 23 mujeres embarazadas con consumo excesivo de alcohol dará un niño con síndrome alcohólico fetal. O sea, esto sirve para pensar, bueno, no necesariamente todas, ¿sí? Solamente una va a tener SAF. Estamos hablando de SAF, no de los trastornos del neurodesarrollo. Podemos pensar que en este caso quizás serían 10, si decimos que es 10 veces mayor, ¿sí? Bueno, decíamos que la prevalencia de SAF y de trastorno del espectro alcohólico fetal es un problema que en realidad no está muy bien establecido. Esto es prevalencia globales en base a extrapolación de diferentes estudios, pero sabemos que si nos focalizamos en las diferentes áreas, la prevalencia van a variar según las características de consumo de esa población, las características de consumo entre las mujeres jóvenes en edad fértil, ¿sí? Y también qué porcentaje de los embarazos en esa población no son planificados. Esto puede aumentar el riesgo de SAF, ¿sí? Entonces, va a haber diferencias según las áreas, si vemos las estimaciones de prevalencia globales, y también otra cosa importante tener en cuenta, que va a haber diferencias en los resultados según el método de medición. Si utilizamos métodos de vigilancia pasiva, o sea, con revisión de los registros existentes para casos probables o documentados, ¿sí? En realidad se ve que hay un subregistro, pero si hay una vigilancia activa en todos los niños nacidos en una población, ¿sí? Se aplica un protocolo para diagnóstico de TEAF o SAF, vamos a ver que la prevalencia es mucho más alta. Y también otra cosa importante va a ser en el momento de medición. Una cosa es seguramente en el momento del recién nacido, del nacimiento, podemos diagnosticar más SAF, pero en el inicio de la edad escolar, probablemente si aplicamos métodos de vigilancia activa, vamos a diagnosticar muchos TEAF, o sea, muchos niños con trastorno del espectro alcohólico fetal
que no tuvieron alguna malformación evidente o algunas de las dismorfias faciales características y pasaron por alto el diagnóstico en el momento del nacimiento. Bueno, este estudio habla un poco de lo que le mencionaba, ¿sí? De los tipos de métodos diagnósticos que utilizamos para hablar de la prevalencia de TEAF o SAF. Y se ve que también una de las cosas que hace referencia en este estudio, que actualmente estimamos que la prevalencia de TEAF, utilizando la metodología en población de niños en edad escolar, puede ser del 2 al 5%, ¿sí? No de 10 por 1000, sino de 2 al 5% en Estados Unidos y en muchos países de Europa Occidental. Se ha multiplicado casi por 10. Entonces, un poco siguiendo lo que venía mencionando, un estudio, ¿no?, que utilizó métodos activos de rastreo de trastornos del espectro alcohólico fetal en una comunidad de clase media seleccionada para representar la demografía general de los Estados Unidos. Y dio resultados mucho más altos de los resultados anteriormente esperados, ¿sí? Era una muestra del 70% de los alumnos de primer grado en escuelas públicas y privadas que se les realizó exámenes físicos, dismorfológicos y del desarrollo neurocognitivo. Y también fueron entrevistadas las madres, ¿sí? Y en esta muestra la prevalencia de SAF fue de 6 a 10 casos cada 1000 nacimientos, antes hablábamos a nivel global de 1 cada 1000 nacimientos, y de TEAF se estimó de 24 a 48 casos cada 1000 nacimientos. Por eso decíamos, según el método de rastreo y el momento del rastreo, la prevalencia que vamos a obtener es totalmente distinta. Bueno, otra cosa que sabemos y que sospechamos es que muchas veces no son diagnosticados, ¿no?, estos problemas. Este estudio viene un poco a demostrar esto, es una muestra aleatoria de 547 pacientes en edades entre los 4 y los 18 años. Estos niños eran de hogares de acogida o adoptados que habían sido derivados a un centro de salud mental. Inicialmente, de estos 547 niños, solamente el 6,6% tenían diagnóstico de TEAF. Lo que se hizo es que una evaluación por un equipo de expertos en trastornos del espectro alcohólico fetal, que realizaron una evaluación integral, y en realidad el diagnóstico, la prevalencia de TEAF en estos niños cambió radicalmente, de un 6,6% cambió a un 30% de esos niños tenían un trastorno del espectro alcohólico fetal. Bueno, con todo esto que decimos, sabemos que estos trastornos frecuentemente no se diagnostican y en consecuencia no se tratan. Las historias clínicas deben incluir rutinariamente antecedentes de consumo materno de alcohol, veríamos viendo cómo hay un subregistro en el sistema de información perinatal del consumo de alcohol materno. Y también hay que buscar y rastrear factores de riesgo, o sea, por ejemplo, otros hermanos, hijos previos con malformaciones o trastornos en el neurodesarrollo. También en alguna bibliografía dan como factores de riesgo pacientes o niños que están en hogares de acogida o adoptados como un factor de riesgo a que haya sido o haya tenido exposición intraútero al alcohol, ¿no? Y otra cosa importante a tener en cuenta, en cualquier consulta pediátrica de rutina, la presencia de signos y síntomas compatibles con TEAF, ya sea, por ejemplo, a veces un motivo de consulta puede ser común, ¿no?, en pediatría, déficit en el crecimiento, ¿no?, que a los padres les llame la atención eso. O cualquier anomalía del sistema nervioso, o problemas de conducta o del desarrollo, o la presencia de características faciales cardinales, o sea, cualquier signo que notemos debiera desencadenar la búsqueda activa de las características típicas del TEAF, ¿sí? O sea, importante esto, no solo en el momento del nacimiento, sino en cualquier periodo de consulta de rutina pediátrica.
Obviamente, para hacer diagnóstico de TEAF es difícil y en realidad requiere de un equipo interdisciplinado, especializado, también requiere la convocatoria de un genetista para descartar, obviamente, causas genéticas vinculadas con los signos presentes, ¿sí? Este estudio, publicado en el año 2016, en realidad mostraba un algoritmo, ¿sí? Diagnóstico, por eso lo puse, me gustó esto, para los trastornos del espectro alcohólico fetal, ¿no? Decía, ante la presencia de síntomas o signos específicos, con o sin la exposición prenatal al alcohol, ¿sí? Eh, si hay exposición prenatal documentada, bueno, evaluar la presencia de dismorfias faciales. Si están presentes, la evaluación neurocognitiva, ¿sí? Neuropsicológica. Si esta está presente, según el perímetro cefálico o el retraso en el crecimiento, en talla y en peso, nos va a dar de un síndrome alcohólico fetal completo o uno parcial. Y si no hay alteraciones en la evaluación neuropsicológica, bueno, pensar en otros diagnósticos. Entonces, exposición de alcohol presentes, dismorfias faciales características no están presentes, bueno, la evaluación neurocognitiva, si está alterada, puede ser un trastorno del neurodesarrollo relacionado con el alcohol. Si hay presente malformaciones, ¿sí? Puede ser defectos físicos relacionados con el alcohol. Si la exposición al alcohol no está documentada, ¿sí? Y hay dismorfias faciales presentes, la evaluación neurocognitiva presente, acá otra vez también, si hay disminución del perímetro cefálico o alteraciones en el peso y en la talla, pensar síndrome alcohólico fetal completo o parcial, según esté o no estas dos características presentes. En el caso de que haya dismorfia, no haya dismorfia faciales, pensar en otras causas, ¿sí? Y la evaluación neurocognitiva también ausente, pensar en otras causas. Bueno, me pareció sencillo y que podía ayudar un poco a pensar en un posible algoritmo diagnóstico, ¿no? Ahora, una cosa que parece sencilla, en realidad que no es tan sencilla, es la definición de exposición documentada al alcohol, ¿no? En algunos trabajos ponen algunos criterios, ¿no? Y que me parece que sirven a los fines orientativos, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, le pregunta a la embarazada si consumió o no alcohol durante el embarazo, ¿no? A la paciente, a la madre. Y muchas veces pasa que no hay recuerdo o que a veces se omite por temor, ¿sí? Eso. Y bueno, y da justamente relacionado con los riesgos, ¿sí? De la cantidad de consumo y los riesgos de desarrollar alguna alteración, da algunas pautas. Por ejemplo, dice 6 o más bebidas, ¿sí? A la semana, durante al menos 2 semanas, durante todo el embarazo. Así sea, al menos 2 semanas ocurrió esto, de consumo excesivo. Más de 3 bebidas por ocasión, ¿sí? En al menos 2 semanas, ¿sí? En al menos, perdón, 2 ocasiones durante el embarazo. Y después da otras pautas, dice problemas sociales o legales relacionados con el alcohol antes del embarazo o durante el embarazo. O sea, ya eso me habla de una exposición documentada al alcohol, o sea, problemas sociales o legales que hubieran relacionados con el consumo de alcohol antes o durante. Después dice, bueno, algo obvio, intoxicación durante el embarazo, comprobado por niveles de alcohol en sangre, por aliento, ¿sí? O contenido de alcohol en orina, o biomarcadores, ¿sí? Positivos al momento del nacimiento, como los ésteres etílicos de ácido graso presentes en meconio, o metabolitos como glucurónido de etilo en pelo, uña, orina de la madre, o del recién nacido, inclusive en meconio. Y también por encuesta, por ejemplo, un audit positivo, y también acá antes del embarazo o durante el embarazo, ¿sí? Bueno, aunque no existe una cura,
para estos trastornos, se acepta ampliamente que la identificación temprana y la derivación a intervenciones apropiadas mitigan las posibilidades de discapacidades secundarias. Decimos, bueno, uno muchas veces tiende a pensar, bueno, con esto el daño ya está hecho, no hay nada que hacer. Bueno, no, en realidad se vio que las intervenciones específicas mejoran estos trastornos a todas las personas en cualquier edad, y que obviamente es mayor el rédito cuando el diagnóstico se hace temprano, antes de los 6 años, mejoran los resultados. Bueno, ¿qué medidas de prevención pueden existir? ¿Sí? O tenemos que implementar. En realidad las medidas que tenemos que implementar son antes del embarazo, ¿no? Intervenciones para disminuir la exposición al alcohol prenatal, o sea, el consejo médico en todas las mujeres en edad fértil, antes del embarazo, ¿sí? Durante el embarazo y posterior al embarazo en la lactancia. La intervención breve asociada a cuestionarios estandarizados de cribados de nivel de riesgo de consumo, ya sea el CAGE o el AUDIT o el ASIS, ¿sí? En la primera entrevista, antes de la gestación y durante, se vio que son medidas costo efectivas, ¿sí? Se vio que la intervención breve es útil y eficaz para disminuir la exposición al alcohol. Los recién nacidos se vio que tienen mejor peso y talla y una mortalidad 3 veces menor, ¿sí? O sea, la intervención breve es costo efectiva. Entonces, las herramientas de screening son los test y la intervención breve en mujeres y adolescentes en edad fértil, además también durante el embarazo, ¿no? Y esto sirve para lo que decíamos, para dividir niveles de riesgo. Estoy hablando de población en general, siempre el consumo de la embarazada es considerado de riesgo, y evaluar según qué nivel de riesgo, qué intervención. Esto es útil porque muchas veces hay una brecha entre el consumo de bajo riesgo y la adicción o la dependencia, y es la brecha del medio, que es el consumo con algún riesgo, con problema, estos consumos episódicos excesivos de alcohol tan frecuentes. Bueno, acá sabemos que tenemos una herramienta que es la intervención breve, que se vio que es efectiva para disminuir además el consumo de alcohol en las personas, ¿sí? Gestantes y no gestantes, ¿sí? Bueno, si bien durante el embarazo el método de cribado más utilizado para detectar la exposición prenatal es el cuestionario, ¿sí? En realidad hay varios estudios que es un poco lo que veníamos diciendo, refieren que hay menor fiabilidad del método durante el embarazo, o sea que las mujeres por temores tienden a desmentir la exposición. Bueno, esto es un estudio, uno de los primeros estudios sobre este tema en España, donde se estudiaron 62 muestras de meconio de recién nacido, de madres que negaron el consumo durante el embarazo por cuestionario, y donde se vio que el 16% de las muestras tenían metabolitos de alcohol positivo en meconio. Entonces, los métodos para detección de la exposición prenatal al alcohol durante el embarazo, sabemos que el interrogatorio o las encuestas pueden tener un subregistro. ¿Por qué? Por temor de las mujeres, temor a la pérdida de la custodia de los hijos, miedo a la condena simplemente por el personal de salud, la estigmatización, etcétera. Pero eso no quiere decir que son métodos que no tengamos que utilizar. Sabemos que hay otros métodos en el momento del nacimiento o durante el embarazo, la detección de metabolitos. Sabemos que en el caso del alcohol va a tener un rango de detección corto de hasta 96 horas. El etilglucurónido en orina puede aparecer hasta 96 horas después del último consumo, puede aparecer positivo, ¿sí? Y lo más importante para sospechar unos trastornos del espectro alcohólico fetal van a ser las características clínicas, obviamente, del recién nacido. Bueno, para ir cerrando, a pesar que los trastornos del espectro alcohólico fetal son la causa reconocible más común de retraso mental, que se presenta con más frecuencia que otros defectos del nacimiento, como síndrome de Down, espina bífida, y que es reconocido como problema desde épocas bíblicas, siguen faltando programas de prevención sistemático e integrales. Bueno, hasta aquí estamos.
Hola. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación muy clara y la verdad que es algo tan frecuente que es muy importante tenerlo en cuenta, no solamente para nosotros, sino también por ahí esto que decías en pediatría y al haber tanto su diagnóstico, poder hacer intervenciones más tempranas para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Bueno, la verdad que